La demora, no sé qué pasó. Estamos esperando en sala y no nos aceptaban. Estoy en Santa les dije que iba a venir a la Universidad de Santa Cruz, ¿no es cierto? La clase anterior no me pude conectar con ustedes el lunes porque estaba en varias conferencias aquí y recién me he podido liberar hoy día. Ayer tampoco tuve tiempo, pero ahora vamos a hacer de nuevo todo lo que estábamos haciendo. Quiero saber a quién le toca hoy día exponer. Sigo en Santa Cruz, estoy transmitiendo desde un hotel, pero no vamos a perder más clases. No puedo irme porque está lloviendo hace 13 horas y no hay ni aviones y no hay cómo salir de Santa Cruz. Vamos, ahora los escucho. Hola, hola. Buen día, licenciado. Adelante. Me toca exponer, ¿puedo empezar o...? Empieza, compañero. Tenemos que ganar tiempo. Ustedes son hartos, así que si no empiezan ya, van a tener dificultades. Tienen que hacer dos trabajos. Empieza, comienza. Está bien, licenciado, estoy empezando a presentar. Ya, adelante. ¿Se puede ver, licenciado? Creo que no. Todavía no se ve. No sale compartir pantalla. Estoy compartiendo, creo. De un momentito. A Todavía veces tarda en cargar, no así sale creo que aquí. sí. Afina la puntería. Ahora sí, licenciado, estoy empezando a compartir. Espero que se pueda ver. Ahora se está viendo ya. Sí se puede ver, ¿no, licenciado, por Sí, ya favor? se puede ver. Guerra Está bien. Fría. Es la Guerra Fría, licenciado. Adelante. Mi nombre es Reynolds Benítez. Bueno, por Ya. completo, Julio Reynolds Benítez Apaza. El Bien. tema que voy a exponer el día de hoy es la Guerra Fría. Vamos. De la bibliografía, Espejos de la Guerra Fría, estos de México, América Central y el Caribe, de Daniel Spencer, del 2004, El fin de la Guerra Fría y El salvaje mundo nuevo. Ya. Dame de nuevo Ya. tu nombre completo, por favor. Julio Reynolds Benítez Afaso. Benítez con B grande. Benítez, labial y Z. Ahora no estás todavía en mi lista, pero te voy a poner con lápiz nomás para que me den la lista definitiva en la carrera cuando vuelva a La Paz. Benítez Apaza. Correcto, licenciado. Ya, Benítez Apaza. ¿Tu nombre sí, completo? ¿Tu nombre? Julio, Julio. Julio Reynolds Julio Benítez Benítez Afaso. Apaza. Ya vamos, empieza tu trabajo. Ya, con la bibliografía que ya comenté previamente, la Guerra Fría, eh, ahora sí, estoy presentando, ¿no? Sí, ¿Sí? ya. ¿Está La bien? Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, eh, militar, informativo y científico. Bueno, esta inició tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque oriental, este sería, perdón, occidental, que este sería occidental capitalista. Fue liberado por Estados Unidos y el bloque del este. Este sería el oriental comunista, liberado por la Unión Soviética. Esto da origen, bueno, el origen es entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra. Esta se prolongó hasta una disolución de la Unión Soviética,
que, bueno, esto es referido a que fue el inicio de perestroika en 1985, que fue un accidente nuclear de Chernóbil. Em, También fue la caída del muro Berlín de 1989 y el golpe al Estado fallido de la URSS de 1991. Continuando, ninguno de los dos bloques nunca tomó acciones directas contra el uno contra el otro. A esto se refería como Guerra Fría, ya que no hubo ninguna discusión física, por así decirlo. Por eso se denominó la Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente bueno, el enfrentamiento fueron el respaldo de las revoluciones, las guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que en Estados Unidos dio un abierto apoyo y propagó las desestabilizaciones y golpes del Estado, sobre todo América Latina y África. También podemos ver que en ambos de estos casos los derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia del segundo siglo, del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Podíamos ver que las guerras subsidiarias de esta época fueron tal que la guerra civil griega, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, entre muchas otras, como también la guerra civil de Guatemala, entre las más conocidas. A fines de la Segunda Guerra Mundial, uno de los escritores, un escritor inglés, Jorge Orwell, perdón, usó la Guerra Fría como un término general que sería en su ensayo. La bomba atómica y tú. Entre este fue observado que el mundo en su conjunto, desde muchas décadas, deriva en anarquía, sino en un restablecimiento de la esclavitud, ya que podíamos ver que la teoría de James Burton ha sido discutida ampliamente, pero para pocos ha sido parado o una sorpresa las indicaciones ideológicas. Podíamos ver el mismo que escribió Orwell, eh, el que comenté de Observer, se llamaba el libro, del 10 de marzo de 1946, que sería después de la conferencia de Moscú en diciembre pasado. Podríamos ver en otro caso el primer uso del término para describir específicamente la comprobación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la posguerra que discutió, bueno, que esta discursó, perdón, Bernard Baruch. Este fue un financiero e influyente asesor presidencial estadounidense. También podríamos ver que, bueno, teníamos una base del temor rojo. Este iba perdón, el temor rojo. Este se refería, perdón, existe a un cierto desacuerdo sobre cuándo empezó o comenzó exactamente la Guerra Fría, mientras que la mayoría de los historiadores sostienen que empezó a nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. También otros afirmaban que a inicios de la guerra se remontaban el empiezo de la Primera Guerra Mundial, o sea que esta ya fue escrita desde más antes, fue de los más significativos. En las tensiones que se produjeron entre el Imperio Ruso por el lado del Imperio Británico y los Estados Unidos, pues vemos el choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Empezó en 1917 tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la Rusia que emergió como el primer país socialista.
fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Vemos que en algunos eventos previos a la Guerra Mundial fomentaron las sospechas y recelos entre los soviéticos y los estadounidenses. Veíamos también la retirada de la Guerra Mundial tras firmar el tratado de Brest-Litovsk, este es con el segundo de Rey. Este sería la intervención estadounidense de apoyo del movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa. Este ya que tuvo mucha repercusión y el rechazo estadounidense a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Veríamos del primer autor que le dije, este, perdón, de Espejos de la Guerra Fría, de Daniel Spencer, que dio el bloqueo de Berlín, que sería de 1948, con represalias por los esfuerzos de los occidentales, por reconstruir la economía alemana. También veíamos por las vías terrestres de acceso a Berlín este u oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad. En esto también cuenta en el libro, perdón, referido al libro, que en este hecho, conocido como el bloqueo de Berlín, precipitó de las mayores crisis de los principios de la guerra. Ambos bandos usaron este bloqueo como fines pro, propagandísticos. Los soviéticos para renunciar el supuesto rearme de la Alemania por Estados Unidos. Los estadounidenses para explotar su imagen de benefactores, como en la llamada Operación Live Beatles. Esta sería donde los aviones que contrarrestaban el bloqueo de Berlín lanzaron dulces entre los niños de Berlín, el puente aéreo organizado por los aliados, también destinado a proveer los suministros al bloqueo sector oriental de la ciudad. Esta superó todas las previsiones, desbaratando la superposición soviética de que el sector occidental se rendía ante el oriental por falta de suministros. Finalmente, el bloqueo se levantó pacíficamente. En julio, el presidente Truman anula el plan Mortegraund, una serie de posiciones acordadas con los soviéticos tras el fin de la guerra, que imponía severas condiciones a la reconstrucción alemana, entre ellas pues la prohibición explícita de los de Estados Unidos que facilitarían ayudas a la reconstrucción en sistema económico alemán. También podíamos ver que este plan fue sustituido por una directiva. Esta sería llamada la JSC de 1779, mucho más benévola con la reconstrucción alemana y que facilitaba la necesidad para crear una Alemania económicamente fuerte y estable, para conseguir prosperidad en toda Europa. En septiembre, los soviéticos crean una organización cuyo propósito era mantener la ortodoxia ideológica comunista del Centro de Movimiento Comunista Internacional, tal que fue Cominfort. Es un autor que tuvo que hacer frente a una inesperada oposición cuando en junio del siguiente año la ruptura de Tito Stein obligó a expulsar a Yugoslavia de la organización, que mantuvo un gobierno comunista, pero se identificó como un país neutral dentro de la Guerra Fría. Eh, También podíamos ver que en agosto de este mismo año, la URSS, dentro de la primera, perdón, detona la primera bomba atómica, que este sería en mayo de 1949. Se establece la República Federal de Alemania como producto de la función
de la fusión de las zonas de ocupación aliada, convirtiéndose, bueno, esta ya se convierte en el miembro de la OTAN. El primer ministro soviético, de nombre Lavrenti Beria, propone fusionar ambos países en una sola Alemania, como se mantendría neutral. La proposición no salió adelante. Entre 1955 se admite a la RFA como miembro de la OTAN. Dentro de la estrategia de generalización de la contención, el teatro en operaciones se amplió en Europa a Asia, también de África y América Latina, con una intervención de detener los movimientos revolucionarios, muchas veces financiados desde la URSS, como ocurría en el caso de las ex colonias europeas del, del sudeste asiático. También podríamos ver que a principios de la década de 1950, los Estados Unidos formalizaron alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas. Eso, en respaldo a los Estados Unidos, podríamos ver que inmediatamente la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, ya que serían los que habían creado un nuevo mundo comunista con una denominación de República Popular China. Bueno, esto también se refería al coincidir en el tiempo de la Revolución China con la pérdida del monopolio que ésta trataba en el tiempo referido, que sería entre los Estados Unidos, tras el inesperado éxito. También podíamos ver en un documento secreto fechado en 1950 que la administración de Truman proponía reforzar los sistemas de las alianzas occidentales, ya que podrían ser pro-occidentales y cuadripilar con los gastos de una defensa. Y un poco más de la biografía de El fin de la Guerra Fría y el salvaje mundo, podríamos ver la frase o el texto redactado como un poema tal vez, que sería Detente, de 1962 a 1979. Y este fue en las décadas de 1960 y 1970, que fueron las superpotencias que tuvieron que gestionar el mundo nuevo, el mundo nuevo, con un modelo de geopolítica. En el mundo nos dejó estar claramente dividido en dos bloques, que estos serían Europa y Japón. Se superaron rápidamente de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y su renta capitalista se acerca a la de Estados Unidos, mientras que la economía del bloque perdón, entraba en el ciclo de destacamiento económico. A su vez, el tercer mundo conseguía establecerse como el bloque independiente a través de organizaciones, como podía ser el movimiento de países no alineados, y también demostraron su fuerza de negociación con un papel fundamental que tuvo la OPEP, que fue durante la crisis del petróleo de 1973, la gestión de problemas económicos internos, de la necesidad de extender la influencia soviética en el orden mundial, como consecuencia de los soviéticos como Alexei y Kozin. El propio Leonid Brezhnev igual apostaron por una relación entre las relaciones internacionales, abriendo un nuevo periodo conocido como la distensión o detente. Y como último, podría darle en la Guerra Fría, entre otras
latitudes América Latina, podríamos ver de otro punto como la Operación del Cóndor, que sería la intervención estadounidense de la Guerra Fría que se tragó a través del apoyo político, económico a gobiernos militares de muchos países del norte, centro y americanos, y que eran en un seno económico, que sería el centro económico político, contrarios al proceso de los revolucionarios que apuntaban hacia el socialismo. Por ejemplo, de esto podíamos encontrar en Guatemala, cuando por medio de una intervención de la CIA fue derrocado el presidente Jacobo Arbenz en 1954, también interrumpiendo así el proceso democrático de Guatemala, iniciándose el periodo de dictaduras militares que duraría hasta 1985 y que sufriría al país una guerra civil hasta 1996. Mm, y eso sería, licenciado, mi exposición. Muy interesante, compañero. Ahora vamos a escucharles a tus compañeros para ver cuánto han entendido. Adelante. Claro, Escucho. ¿Puedo, licenciado? Sí, adelante. Nombre. Flores López, licenciado. Flores López. Juan Juan Alejandro. Alejandro, vamos. Sí. Sí, más que, bueno, es como un aporte, porque como bien decía el compañero, la Guerra Fría era en sí azules y rojos, ¿no? Como capitalistas y socialistas, digamos, y soviéticos y estadounidenses, que hasta donde yo sepa trataban, o bueno, querían buscar el dominio más que todo. Y tal vez algo que influía mucho en esto era la carrera espacial, que también era influyente en esa guerra ideológica, ¿no? Porque la Unión Soviética, al lanzar, ¿no?, un satélite artificial, ya creaba desconfianza en los estadounidenses, que decían que no, que va a tener una base de datos y toda esa cosa. Entonces ahí es donde nace la carrera espacial, que eso influye y hace, yo creo que también es el origen de lo que decía el compañero al final, de en esa guerra ideológica, Estados Unidos, por querer o no sé, tratar de tener la razón o dominar, financiaba algunos golpes, algunos bandos en Latinoamérica, en los países latinoamericanos. Entonces, no sé, licenciado, y otra duda también que tenía, que no sé si se termina o es que se incluye a la Guerra Fría ahora el país de China, no sé. Eso tal vez sería mi aporte, no sé si podría aclarar eso, licenciado. Bien. ¿Qué dices, compañero expositor? licenciado, disculpe. ¿Qué dices de lo que tu compañero ha opinado? Eso, bueno, es un aporte que nos dio también nuestro compañero, entonces, claro, es lo que referiría con todo lo que, bueno, con todo lo que expuse sobre bueno, tras el triunfo de la Revolución Rusa y demás, como decía sobre China. Em, ¿Explico algo más, licenciado? Sí, sí, claro. Ah, ya. Licenciado, ¿puedo aportar algo más con lo que dijo el compañero? Adelante. Sí, Eh, algo de aportar es que China también ocupa el modelo comunista, pero no es exactamente parte de la Unión Soviética, sino que ellos tienen a Mao Zedong o Mao Zedong, que es el expresidente de la República Popular China. ¿Puedo hacer una pregunta más al compañero que ha expuesto? sí, Una pregunta, bueno, una duda es, Japón luego de la Segunda Guerra Mundial firma el Tratado de Paz, pero adopta un modelo capitalista. ¿Y esto por qué? Si eran enemigos de Estados Unidos, ya que en 1941 Japón bombardea Pearl Harbor y esto hace que entren en guerra con Estados Unidos y también desata las dos bombas atómicas en Hiroshima y Fukushima. ¿Por qué luego de la guerra, acaba la guerra, Japón
se alía con Estados Unidos y adopta el modelo capitalista y no el modelo comunista. Claro, bueno, esto se referiría en que, bueno, como di más referido en agosto de ese mismo año, al convertirse en un miembro de la OTAN, el primer ministro soviético, que en ese tiempo era Lavrenti Beria, pues proponía fusionar ambos países en una sola Alemania, que se mantendría neutral. Bueno, ese fue el propósito que tal vez no salió adelante, y respondiendo a tu pregunta. Ujú. Dependía de las posiciones que tomaría la Unión Soviética, ¿no? Para saber hasta dónde se iba a permitir que el resto de Europa pudiera o no irse hacia el lado socialista. Porque con la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética crece increíblemente. La mayor parte de Europa estaba en manos del sistema liberal capitalista. Pero cuando termina la Segunda Guerra, la Unión Soviética ha invadido Polonia, ha invadido Yugoslavia, ha invadido Albania, varios países, ha invadido Alemania del Este y se hace dueña de una cantidad de regiones. Eso es fundamental para entender la influencia que ha tenido la Unión Soviética. Y es una dictadura la de la Unión Soviética. A su ministro Laurenti Beria, que negocia esos tiempos, después lo ejecuta. Stalin es el individuo más masacrador que ha tenido la Unión Soviética. Ni a Beria le deja el perdón de la vida. Lo fusilan después del conflicto. Y prácticamente se vive una especie de dictadura que choca un tanto con la visión que tenían los chinos de hacer el comunismo. Para los chinos el comunismo tenía que ser una cuestión basada en los campesinos, no en la clase obrera, porque no tenían clase obrera. Era un país muy agrario, ahora es al revés. Y esa influencia tenían que traducirla en su sistema socialista. Por eso los chinos son un socialismo pro agrario y hoy día es una dictadura también parecida a lo que fue la Unión Soviética, que ha despertado su pasión económica por la industrialización y está vendiéndole a todo el mundo lo que necesita, ¿no? Esas son las influencias de los geoprocesos de aquellos tiempos. Pero respondiendo a la pregunta de tus compañeros, ¿cuán fuerte es o no ahora la influencia del socialismo en el mundo? Eso es lo que quisiéramos saber, porque de alguna forma la Guerra Fría desencadenó una tendencia a ver el mundo de dos posiciones, por la vía comunista o por la vía capitalista. Hoy día, ¿cuál ha quedado? ¿Cuál es el punto más fuerte hoy día en el mundo desde una visión económica? ¿La capitalista, la economista, la comunista? ¿Y qué es lo que se ve en el futuro? ¿Qué respondes, compañero? ¿Te escucho? Creo que sí, licenciado. Bueno, en esto, como en su pregunta me decía, eh, sobre el comunista y socialista, ¿no? En realidad todas influyeron en una manera inmensa, por decir, en estas épocas más que todo. Ahora, ¿cómo llevaríamos el capitalismo? Que todavía siguen, bueno, siguen nuestro ámbito, por decir, en nuestro medio, en el mundo, ya que se referiría al sistema económico, que, bueno, el sistema económico y social, ya que sería basado en la propiedad privada de los medios de producción, también sería bueno, el generar riqueza, por decir, y la asignación a través del mecanismo de mercado, ya que todo el mundo se basa en esto, más que todo. Bien, ¿quedan satisfechos los que hablaron o hay más que agregar? ¿Quiénes Yo opinaron? quería hacer un aporte, doctor. Vamos, Inés, vamos.
¿Tu apellido? Inés. Valdivia Castaños. Ya, Valdivia, vamos. ¿Qué quieres decir? Eh, ya, bueno, licenciado, también hablando sobre la Guerra Fría, se decía pues que durante esta misma, los Estados Unidos ha utilizado osos para lo que era para probar los asientos eyectables de los bombardeos supersónicos. Entonces, las ganas que ellos tenían de vencer al enemigo y también las ganas que nosotros en algún momento podemos tener de vencer al enemigo son fuertes y nos pueden hacer actuar irracionalmente. Pero cuando te encuentras y te pones a razonar, te das cuenta que ellos estaban metiendo a un oso drogado en un avión, que debería de ser un momento de recapacitar. En ese tiempo, al parecer, los osos eran sujetos para pruebas baratas y pesaban, se dice que pesaban más o menos como el peso de un piloto. Ya. Por los que los estadounidenses han pensado que sería una buena idea para poder sedarlos y ponerlos en sus bombardeos para ser eyectados. Entonces se dice que ningún oso ha muerto en las pruebas, pero sí varios han resultado heridos. Y hay cosas que uno tiene que ver, tiene que darse cuenta para poder creer. Y no importa cuánto sea lo que ellos han utilizado, su único objetivo era vencer al enemigo. Entonces, si nos damos cuenta, sí han logrado hacer daño a estos osos que los indico que han sido utilizados para sus pruebas de los bombardeos. Entonces, yo pienso que es un aporte más que se debería tomar en cuenta. Gracias. No sabía eso, Inés, que se utilizaban osos para probar aviones. Interesante, ¿eh? Sí, para poner a prueba los bombardeos que ellos iban a lanzar, metían a los osos drogados, como les indico, a los aviones, porque se les facilitaba a ellos, porque casi pesaban como un piloto. O sea, yo creo que unos 62 kilos, 58, entonces para ellos era algo normal, pero sí estaban causando daño a estos seres vivos. Y en 3 puntos, ¿quiénes más han intervenido? Dicen, ¿puedo intervenir? Sí, adelante. Quisiera hacer un aporte más de la Guerra Fría. Creo que el tema más importante y más resaltable de esta guerra no ha sido tocada y era que la Guerra Fría se lo conoce fría por dos motivos. Una, porque la guerra no siempre se daba en lo que era el campo de batalla. En la Guerra Fría lo que más hizo valer su prevalencia entre los países, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, fueron sus equipos de inteligencia. Por la parte de Estados Unidos tendríamos a la FBI y a la CIA, que la CIA se creó justamente para la situación de la Guerra Fría, y por la parte de Rusia tendríamos a lo que era la ex KGB, que era que el actual presidente Putin, por ejemplo, para tomar una referencia, era miembro de esa asociación, licenciado. Ese era un pequeño aporte que quería dar de una parte que para mí me parecía algo fundamental para la Guerra Fría. Así es, Misael. El La parte licenciado, de la Guerra Fría también ha sido de espionaje. No eso, solo ha sido de conflictos locales de un país con otro, porque en vano se llamó Guerra Fría. Está la guerra de Corea, está la guerra de Vietnam y varios conflictos. En el África han habido conflictos también entre Tanzania y Uganda. Es decir, no ha habido frío el problema, ha habido caliente más bien el asunto, ¿no? Pero en vano el nombre de Guerra Fría. Misael, ¿cuál es tu apellido? Ríos, licenciado, Río Rodríguez. Ríos Rodríguez Misael. Te ganas 3 puntitos más. Muchas gracias, Licenciado, licenciado. ¿podría comentar? Sí, pero ¿quién va a exponer más hoy día? ¿Quién más? ¿Hay alguien que va a hacer su exposición? Sí, licenciado. Licenciado, disculpe, ya Sí, me registró, ¿verdad? sí, Rein te llamas tú, pero tu apellido. Benítez. Le dicté al principio de la clase Claro, también. ya te has registrado, Benítez, has hecho tu exposición tú. Sí, Sí, ya te he puesto los 30 puntos. ok, licenciado, muchas Ahora gracias. Hasta quiero saber luego. a quién le falta exponer hoy día. Licenciado, buenos días. ¿Sí? Vamos, Santiago. ¿Ya?
Las ideas bolivarianas, Santiago Enríquez Conde. Así es, licenciado. Bueno, tengan muy buenos días, queridos compañeros y licenciado. En esta oportunidad, como se puede apreciar ahí, voy a hablar sobre las ideas bolivarianas dentro de la integración latinoamericana. Primero, es la integración latinoamericana. Es uno de los procesos históricos más prolongados de toda la historia regional, cuya finalidad es consolidar la unión de los países mediante la unión económica, política y teniendo diferentes abordajes subregionales. Esto va a ser muy importante, ya que esta es una idea también que ha tenido Bolívar. Y esta integración bolivariana tiene diferentes abordajes, como dije hace rato, como ser las ciencias políticas, los modelos de integración y las experiencias, que es en las ciencias políticas podemos ver todos los diferentes pensamientos políticos que cuentan los diferentes países latinoamericanos y el Caribe también, donde se puede ver un campo fructífero, fértil, un campo útil para todos los pueblos. Y en los modelos podemos ver que se basa en la relación entre las unidades mutuamente. En las experiencias podemos ver las etnias, que se han abordado diferentes historiadores, diferentes gobernantes, para tratar de unir a Latinoamérica teniendo en cuenta lo que pasaba en Europa, han tenido una unión europea y a base de eso se estaban formando todo esto. Ahora sí vamos con el proyecto que tenía Bolívar. Bolívar tenía este proyecto de unir a todos después de independizar a la mayoría de las regiones de Latinoamérica. Su proyecto era unir a todos, y esto comenzó a partir desde el siglo XIX, ya que planteaba los principios de la unidad, de solidaridad con el eje de las relaciones entre los países de Latinoamérica. Aunque estas propias coyunturas históricamente han impedido perdón, concretar el proyecto bolivariano, ha quedado a medias debido a distintos problemas que ha tenido Bolívar. No ha podido congeniar, no ha podido unir, digamos, a Bolivia con el Caribe, digamos. Y así, diferentes problemas que se encontraba alrededor, ya que, como dije, estructuró este proyecto, esta idea, a través de un estudio que él ha escuchado de un inglés, que en este momento se me fue el nombre, para disculpar. A través de ese estudio, se surgió la idea y, como dije, al inicio del siglo XIX, inició este proyecto bolivariano, tomando en cuenta lo que es la política, la etnia, la economía y la soberanía. En la política, siendo también presidente de varias regiones, ha podido ha podido ver diferentes situaciones dentro de los pueblos en Latinoamérica. En Bolivia ha podido ver cómo es la economía de esta misma, cómo a pesar de haber sido independizados, tenían teniendo una economía no muy buena debido a todo el destrozo, todo aquello que habían saqueado los colonizadores antiguamente. En etnias, encontrándonos aquí mismo en Bolivia con varias etnias, tenemos más de 30 y tantas etnias, y de igual forma en diferentes países. Y estas propuestas consideran más significativamente con el objetivo de realizar una aproximación a sus aspectos más relevantes e identificar la presencia de las ideas de, de este personaje tan importante. Eso sería, a grandes rasgos. ¿Eso es todo, compañero? Sí, licenciado, es que debido a que, bueno, yo tenía que exponer el lunes y tal vez otro compañero también tenga. Hay más, licenciado, que se puede abordar sobre No, todo tienes que esto, pero terminar tu trabajo porque es poquito lo que nos estás diciendo. sí.
El tema de la Pero integración americana es complejo, compañero. Necesita mucha más información tu trabajo. Nos has dado 5 minutos de charla, necesitamos más. ya. Entonces, ¿puedo continuar, licenciado? Porque Sí, hay, como continúa. dije, más, hay mucho más. Ya. Bueno, como dije, en el siglo XIX inicia todo esto. Se puede decir la primera fase donde la independencia recién estaba. Y en la Gran Colombia, en las provincias unidas del centro de Latinoamérica, eh, y de igual forma en el centro de Latinoamérica, en la Confederación de Perú-Bolivia, han fracasado con las propias naturalezas de las crisis de independencia y consecuentemente con las pugnas políticas y las guerras civiles que también se estaban formando en ese tiempo, las intervenciones extranjeras y el relevo de las clases gobernantes eh, fueron perdiendo todo este poder que estaba ganando. Y así se llevó a cabo el proyecto federativo del Libertador Bolívar, que fue promovido en el año de 1826, perdón, en el Congreso de Panamá. El primero es una serie de congresos de la Unión y Confederación Latinoamericana que tiene lugar en la infructuosa y a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX, las conferencias latinoamericanas fueron impulsadas por Estados Unidos, que van conformando en la primera mitad del siglo XX en un sistema de cooperación comercial y teniendo a los países de la América, así como también existió la creación de una legislación y diplomacia hemisférica dentro del llamado sistema integral, del, dentro del sistema de integración de Latinoamérica, encarnando en la Organización de los Estados Americanos, que hereda en la Unión Panamericana en 1890. En el siglo XXI, actualmente, la creación de las alianzas bolivarianas para los pueblos de nuestra América fomenta proyectos de unidad en América Latina. En todo esto se han concretado acuerdos energéticos, económicos, políticos, culturales y de igual forma sociales. Y uno de los principales defensores de este proyecto ha sido Hugo Chávez, el presidente venezolano Hugo Chávez. Y también hay varios líderes, como ser el esfuerzo de integración regional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que son de Argentina. De Chile tenemos a Michelle Bachelet. De Bolivia está el mismo anterior presidente de Bolivia, Evo Morales. Tenemos a Fidel Castro y así diferentes personajes políticos que han realizado un esfuerzo en la creación de las naciones sudamericanas en la UNASUR. De esta y de igual forma en las comunidades de estados latinoamericanos y también del Caribe. En los estados de Latinoamérica comparten una mayor y mediana periodos históricos. Casi la mayoría de los países son similares, como dije, teniendo en común lo que ha sido la conquista, la colonización e independencia. Tras la independencia de la mayoría, luego de todas estas luchas, en el siglo XX se vio aparecer entre los países la clase media y las luchas sociales de los marginados en contra de las oligarquías gobernantes. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo dictaduras militares y gobernantes populistas, siendo de esta manera en el siglo de 1960 que surgieron grupos guerrilleros y nuevas dictaduras militares orientadas desde la escuela americana.
en en el año de 1990. Eso sería, licenciado. Ya, a ver, vamos a ver cuánto han entendido tus compañeros. Intervengan. Muy buenas. Licenciado, ¿Puedo yo puedo, participar, por licenciado? favor. Adelante, te escucho, dame tu nombre. Taraniapo, Escobar, Shelby y Yamile. Ya, vamos, Bueno, Escobar. bueno, una opinión. De estudiar el de Simón Bolívar, bueno, sigue siendo necesario por sus pensamientos, ya que a pesar de sus defectos, de su personalismo y su mecanismo, llevó a cabo un gran valor, ¿no? De progreso político y de cambios fundamentales en América Latina, porque él es el que ha venido acá, por ejemplo, a Bolivia, a independizarnos, bueno, a ayudarnos, ¿no? Más que todo, porque nosotros ya estábamos en proceso de independencia. Ya, Esa sería mi opinión. ya, Buenas, interesante tu opinión, pero te licenciado. digo, Bolívar muere arrepentido de lo que ha hecho, porque se da cuenta de que no debió haber hecho lo que ha hecho. Nadie le escuchó, es decir, América no estaba preparada para independizarse. De acuerdo a eso, en su testamento dice, y lo retrata un autor boliviano que es Alcides Arguedas, en su historia de Bolivia, dice Bolívar, llega a convencerse Bolívar de que no ha hecho un gran trabajo para América. Y las frases que lanza, ¿no? He arado en el mar, dice. La gente no entiende lo que es democracia. Y las elecciones son chacota. Parece seguir siendo así. Los políticos son unos ramplones. ¿Qué quiere decir ramplón? Farsantes, tipos sin principios. Por tanto, se queda arrepentido de lo que ha hecho. Y hay que considerar que Bolívar no libera a Bolivia para nada. Él llega cuando ya todo estaba cocinadísimo acá. Las guerrillas que se habían levantado en el periodo colonial desde más o menos Alejo Calatayud en Cochabamba, como 100 años antes, o el levantamiento de Tupac Amaru que incendia todo lo que es Perú, Ecuador, Bolivia. Es sumamente amplio lo que hace Tupac Amaru. En realidad son acontecimientos que se han ido acumulando y Bolívar viene cuando ya las cosas habían terminado. El imperio estaba debilitado. La última batalla que se da de la colonia española sobre América está hecha en Tupiza, en el año 1810, o el 824. Y a partir de ahí Bolivia parece estar integrada al sistema bolivariano, pero con un Bolívar que no hace pues mucho por Bolivia. Y cuando piensa que la América debe ser unida, ya es tarde para él. Ha originado más bien que la América se fracture. En vez de quedar unida, como hubiera sido interesante al estilo del Brasil, el Brasil no se fractura, siendo también colonia de Portugal. Y si tomamos en cuenta la extensión territorial que tiene el Brasil con la extensión territorial que tiene el resto de América, no es mucha la diferencia. Y cuando se suma la población de Latinoamérica, de Sudamérica por lo menos, con la población que tiene el Brasil, tampoco es mucha la diferencia. Pero ¿por qué aquí se dividieron en tantos países? Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y cuanto más. ¿Cuál Licenciado, fue la ¿puedo idea? opinar sobre este tema? Entonces, Bolívar se queda perplejo por eso y dice, qué macana, ¿verdad? La he pelado. Pero ya es tarde para arrepentirse, ¿no? Lo que ha ocasionado Bolívar es la existencia de una cantidad de países chicos que remarcan su pretensión de ser gobiernos regionales y no integrarse.
Y lo que ha tratado de hacer bajo la idea bolivariana Chávez ha terminado en el disparate más grande. Hoy día Venezuela es un país pobre, increíblemente lejos del promedio, siquiera término medio de vida que tienen el resto de los países latinoamericanos. Y lo de Argentina es otro desastre, es decir, se han amarrado los latinoamericanos en proyectos de integración que nunca han funcionado. Este es un problema complicado que hay que ver, jóvenes. La integración latinoamericana al estilo bolivariano quedó en nada. Él quería 3 países grandes y al final de cuentas ninguno es grande. Todos están divididos. La única potencia fuerte es Brasil. Sí, adelante. Licenciado, ¿puedo realizar una pregunta al compañero que ha expuesto? Adelante, quiero esa pregunta, vamos. Quisiera que explique un poco más los pilares del proyecto del bolivariano. Si es que podría enumerar los pilares y explicarlos, porque creo que es un punto fundamental para entender todo el proyecto de Bolívar. Vamos. Ya. Los pilares de Bolívar han sido principalmente la libertad, la igualdad, ya que, como explicó el licenciado hace unos momentos, a pesar de que ya ha ayudado a la mayoría de los pueblos a ser independizados, pero se ha encontrado con grandes cosas, con guerrillas, con levantamientos, y no ha podido realizar esa unión, a pesar de encontrar, como dije, similitudes en algunas etnias, en algunas culturas. Igual no se pudo realizar todo aquello. Así que eso sería su principal, sus pilares, por así decirlo. La igualdad cultural y la libertad, que era su colaboración. Hay algo más que decir de eso, jóvenes. A ver, ¿qué pensaba Bolívar de la América cuando se iba a independizar? ¿Qué clase de país él quería organizar? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cómo pensaba él que debería ser? Porque alguna gente le preguntaba a Bolívar, ¿y por qué no se vuelve usted rey? Ya que se ha ido el rey de España, pues usted será el rey. Y él dice, no, yo no he venido a ser rey. Yo quiero que América sea independiente. Solo que el conflicto que desató Bolívar, en guerra por acá, guerra por allá, no tenía la madurez suficiente como para que la gente entendiera que bajo esa formalidad se irían a generar países, sobre todo de libertades. ¿Cuál era el principal escollo para que no funcionaran los países como tal? Y toditos comienzan haciendo patrias chicas. Y los conflictos son hasta ahora. Ninguno, se podría decir, exceptuando Chile, y Costa Rica, digamos que nada tiene que ver Costa Rica con Bolívar, están bien económicamente. La Argentina es un desastre, Colombia está lleno de guerrilla y violencia, Ecuador es otro desastre, Bolivia está marcada por la corrupción y el narcotráfico, Paraguay, Uruguay no tuvieron mucho que ver con Bolívar. Quizá están en mejor situación. Pues, ¿qué pensaba Bolívar? ¿Cómo pensaban los patriotas de ese tiempo? ¿Qué ideologías tenían? Sería una pregunta para ti, compañero expositor. ¿Cuál era la ideología de esta gente? Porque se hacen revoluciones, se hacen guerras en función a una ideología, ¿no? Cuando se vayan estos, vamos a hacer los países de esta forma. ¿Cuál era esa ideología? Licenciado, ¿puedo intervenir con respecto a la pregunta? En donde aquí creo que son fundamentales los pilares de Simón Bolívar. El primer pilar era la educación, ya que Bolívar pensaba que la educación era la clave para que mantener las mentes libres de las personas de la América. Ya. El segundo punto era la abolición de la esclavitud, Ya. porque Bolívar creía en los derechos del ser humano, en sus derechos fundamentales y que no pueden ser legítimamente negados
por nadie. Sí, Si no me equivoco, el tercero era la República, que Bolívar consideraba que los nuevos países debían ser repúblicas. O sea, un país en el cual las personas escogen a sus gobernantes y el poder no es hereditario como en el caso de las monarquías. así Y es. el cuarto pilar era la ideología y la práctica en el gobierno. Bolívar, al formar la Gran Colombia, era liberal, si no me equivoco. Sí, sí. Cuando vio el caos que había en la nueva república, ahí cambió a ser conservador. Ajá. O sea que decide, o sea, prefiere mantener algunas estructuras vigentes. Ya, ya, me gusta lo que estás diciendo. Entonces eso era que se genere el Congreso de Angostura, Ya. el, y ay, no me acuerdo cuál era el otro punto, licenciado, pero sé del tema porque lo expuse en el colegio. Sí, en Cartagena de Indias hizo otro acontecimiento Bolívar. Ujú. Pero ya tienes una mejor idea de lo que era en realidad el tiempo de Bolívar. ¿Cuál es tu apellido? González Romero, Carla Valentina. Carla Valentina González Romero. Ujú. Bien, con participación. Te voy a aumentar 3 puntitos más. Es cierto que Bolívar es liberal. ¿Qué quiere decir liberal para ese tiempo? ¿Cómo va a funcionar un Estado liberal con esclavos? ¿Cómo va a funcionar un Estado liberal que requiere libertades para todos con pongos en las haciendas de los gamonales, terratenientes? No tiene sentido. Entonces no es liberal. Por eso, cuando va a Trujillo, está llegando a Bolivia, y en esos tiempos, imaginen ustedes, estas gentes todo lo hacían a caballo. No hay aviones, no hay ferrocarriles, no hay caminos, no hay vehículos, no hay nada, todo es a caballo. Y la gente está esperando que esta zona se acabe de pacificar porque tampoco hay tranquilidad. Las guerrillas y las republiquetas en el territorio alto peruano han sido como 70. La región más dividida es esta, porque aquí habían guerrilleros de toda clase. Desde lo que es norte de Argentina con los gauchos de Güemes, pasando por los Padilla por acá, y Ignacio Bardes en el oriente boliviano, por todo lado habían guerrillas. Alguien tenía que unir todos esos criterios. Y va llegando la noticia de que está viniendo un venezolano con un poderoso ejército y va a acabar y va a arrasar con todo. En realidad, Bolivia estaba agotada en el conflicto porque ya no tenía nada que guerrear. El Perú estaba desolado. Chile ni existía. Poca población. Entonces, viene este señor y dice, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser países liberales, que tengan constituciones políticas, que tengan libertades todos y que nadie sea dependiente de nadie, ni nadie inferior a nadie. Pero le hicieron caso. Nadie le hizo caso. Una vez que se obligó a los españoles a irse, quedaron pues sus hijos a cargo de las haciendas y de las estructuras de poder. Los hijos de los españoles que estaban en los ejércitos del rey se pasaron a los ejércitos libertarios y son los gobernantes después. Y hasta ahora se han ocupado de apropiarse de la economía, de la tierra, y han sojuzgado nomás a los otros grupos que por siempre estaban abajo. La primera cosa que debió hacerse entonces era liberar a los pongos, liberar a los esclavos, y por decreto eso ordenó en Trujillo. Pero ¿quiénes lo sacaron a Bolívar de aquí? El primero que lo sacó fue el que estuvo con la idea de que esta región debía llamarse Bolivia, por ejemplo. Casimiro Lañeta. Después dice él, este carajillo había querido deshacer las haciendas. Hay que votarlo. Y lo votan. No está Bolívar ni siquiera un año de gobierno. Y tiene que irse. Pero aprobaron una constitución que se llamó bolivariana.
donde el presidente sustituto del que se iba tenía que ser elegido por el mismo presidente que se iba y hasta su muerte. Eso se lo copió Bolívar de Haití, porque allá los negritos franceses, negritos haitianos, se liberaron también de Francia y establecieron ese sistema. Y una innovación del modelo liberal era la presidencia vitalicia. Hubo presidencia vitalicia, después de Bolívar le dejó el poder a Sucre, él lo eligió. Sucre también se fue, porque tenían estas gentes en ese periodo un promedio de 30 años de edad. Sucre se fue con los 30 años de acá porque lo mismo, los gamonales y los terratenientes le hicieron la vida imposible. Que este venezolano, que este extranjero, que aquí y allá. Y lo esperaron en una quebrada cerca de Chuquisaca y le metieron bala. Le quebraron el codo. Y él dijo, qué desagradecidos, hemos venido a ayudarles. Mejor me voy porque tenía promesa de matrimonio, le estaba esperando su novia en Venezuela. Y dije, ¿qué hago acá? Me voy. Pero eligió al siguiente presidente. ¿Cuál fue? Andrés de Santa Cruz. Quizás es el presidente con más tiempo en el poder entre Perú y Bolivia, porque hizo la Confederación Perú-Boliviana y gobernó 10 años. Gobernó bien, organizó la economía y lo demás. ¿Pero qué le ocurrió a Santa Cruz? Lo derrotaron en Yungay, en el Perú. Y a continuación vinieron todos los presidentes peruanos que hay después de esa historia, ¿no? Y en el lado boliviano los otros presidentes. Y cada uno se agarró a pedacitos el territorio, nunca liberaron ni a los pongos ni a los negros. En Bolivia se liberó a los negros en el periodo de Isidoro Belzu, por los años 50. Imaginen. Entonces, país liberal sin libertades, ¿para qué sirve? De esto se da cuenta Bolívar, dice, hemos hecho el disparate. Era mejor nomás que España continúe como tal y tarde o temprano los europeos le iban a obligar a España a liberar a América y América no se hubiera dividido tanto. Sería una región mucho más organizada, pero esto no pasó. Liberal era Bolívar, liberal era Sucre, liberal era Santa Cruz, liberal era Gamarra por el lado de los peruanos. Los liberales son la mayor parte de los gobiernos que agarran el cargo. Además de liberales eran masones. Liberal era San Martín. ¿Pero qué hacen en Argentina con San Martín? También lo toman preso los gamonales argentinos y lo embarcan a Francia para que no moleste aquí. ¿Qué hacen con Santa Cruz después del conflicto que tenemos? El primer conflicto con Chile, una guerra. Cuando está interviniendo en ese conflicto Portales, por ejemplo, Blanco Encalada. Bolivia los derrota y derrota al cuarto gobierno que tiene Argentina también. Bolivia tiene un ejército poderoso por entonces. ¿Y cuál es el ejército de los argentinos? Está a cargo de Juan Manuel de Rosas. En Iruya lo derrota. Gana Bolivia a Argentina. Gana Bolivia a Chile porque derrota a Blanco Encalada, lo manda a su país. Pero eso fue fugaz. ¿Y por qué? ¿Por qué Bolivia tan exitosa en esos tiempos? Porque Santa Cruz era descendiente de India y su padre español y dice, no, aquí los que hay que utilizar como fuerza y como material humano de gran importancia son los grupos originarios. Esos eran sus soldados. Pero cuando cae Santa Cruz, otra vez la gente a las haciendas, otra vez la gente negra a la esclavitud, ya no siente ningún deseo de participar en ningún conflicto la gente después en las épocas en que Bolivia ha tenido guerra con este, guerra con aquel, guerra con Chile, guerra con Paraguay, toditas las perdemos. El proyecto bolivariano es un proyecto de un hombre acostumbrado a masacrar, a matar, a fusilar, a votar a los españoles de lo que sea de América, pero cuando los votan no saben con qué cosa van a encontrarse. Y los que se quedan en el poder son hijos o nietos de españoles que han manejado los países a su antojo sin grandes transformaciones sociales. Entonces, decir Bolívar es un independizador de Bolivia, falso.
de Perú, falso. No lo es. El que ha hecho una guerra en Ayacucho y Junín es un hombre que después vamos a considerarlo como héroe de la o libertador de Argentina, San Martín. Entonces estos hombres vinieron con tanto conflicto y se encontraron que no habían clases sociales que entiendan el proyecto liberal. El liberalismo no estaba en su cabeza, salvo de los que hicieron las repúblicas, porque ellos habían vivido en Europa, vieron lo que pasó con Napoleón, pero acá la gente estaba metida nomás en sus ideas promonárquicas. El ejemplo más claro es México. México hasta ahora no se libera de la idea de que debe ser un presidente nada más que un periodo y el resto debe dejar hacer a otros. Han tenido que meterse bala entre candidatos para aceptar la idea de que alguien debe quedarse nada más que un periodo. Pero cuando uno ve la historia de México, parece que dijeran, queremos otra vez reyes. Y en el resto de los países, esa idea continúa. ¿Acaso Evo Morales quiere irse del poder? Se cree el predestinado, el tipo que él nomás puede arreglar las cosas. ¿Le pasa eso a la gente de Argentina? Sí, el peronismo cree que ellos nomás pueden hacer todo. El resto no sirve para nada. ¿Se ha ido Chávez tranquilo a la tumba? No, ha gobernado 20 años. Y el actual, Maduro, ¿quiere irse? No, no se va a ir nunca, salvo que lo saquen muerto. Entonces no hemos entendido qué es la democracia. Esto hay que reentender. ¿Y a partir de dónde vamos a entender eso? De las gentes que estudian, ¿no? De las gentes que escriben, de la gente que debate. Porque si no, vamos a continuar en la misma modosa. Sí, vamos a hacer integración, pero ¿cuánto? Ya hay 20 proyectos y toditos tirados al fracaso. El último, el que organizó Chávez, ¿no? Con el ALBA. ¿Y por qué lo hizo? Porque dijo, no, pues América se la ha atrapado Estados Unidos con el ALCA. Y en Argentina, cuando estaba allá, dijo, ¿saben qué vamos a hacer con el ALCA? Agarró una pala de albañilería, y cavó un pozo y sacó tierra y dijo, aquí vamos a enterrar al ALCA, que patrocina Norteamérica. ¿Y por qué? Porque lo vamos a mandar al carajo. Y tapó el pozo. Ya, se acabó el ALCA, ahora vamos a hacer el ALBA. ¿El ALBA funciona? ¿Algo le vendemos a Venezuela o Venezuela nos vende a nosotros? Es un disparate. Entonces, lo que hay que hacer en América es un debate serio. ¿Hasta cuándo vamos a estar unos y otros de espalda, poniéndonos trancaderas por acá y por allá? Cuando quieren los chilenos trancan la frontera y se arruinó el comercio boliviano, ¿no? Entonces, miren, se necesita otra clase de debate, pero para eso hay que conocer la historia. En cambio, ¿qué ha hecho Estados Unidos? No se pueden organizar, no pueden unirse, entonces los voy a unir yo. ¿Cómo empezó eso? Con el presidente James Monroe, 1825, justo cuando se estaba independizando esta región, él dice, América para los americanos. Pero no lo estaba diciendo en el sentido de que América iba a ser para Estados Unidos. Y al final terminó así, pues. Sudamérica para Norteamérica, América para los americanos. Terminando casi el siglo, por el 1870, otro presidente, Taft, manda a su embajador por los países de América Latina, James Blair, a decirles, miren señores, tienen que juntarse con nosotros, vamos a Estados Unidos. Todos eran gobiernos oligarcas, de terratenientes, de gentes descendientes de españoles, se van a Estados Unidos y allá forman una organización que se llamó la Unión Panamericana. Estuvieron 3 meses alojados en hoteles bien, los presidentes, y allá se organizó la Unión Panamericana con asiento en Washington, muy bien alimentados los presidentes, volvieron con la idea de que al fin estaban unidos, pero unidos entre sí, no, unidos a los Estados Unidos. Y sobre esa base se ha fundado después la Organización de Estados Americanos, la OEA. Entonces, nuestra historia de unirnos termina en fiasco. La independencia termina en un arrepentimiento de Bolívar.
dice, he arado en el mar. En vano he matado a tanta gente. He fusilado españoles por todas partes porque la gente no entiende qué cosa es hacer elecciones, qué cosas son libertades. Mejor hubiera sido no hacer nada porque los europeos iban a obligar de todas maneras a España a liberar a estas regiones. A lo mejor hubiéramos sido 3, 4 repúblicas, no más, y no tantos, más de 20 y tantos países son. Y toditos para atrás. En cambio, España, que era la región más atrasada de Europa, a la fuerza ha tenido que entrar a la Unión Europea y hoy día comparte bienestar y riqueza con los europeos. Y nosotros no podemos encontrar hasta hoy cuál es el norte. ¿Qué país está mejor? Los únicos dos que están bien son Costa Rica y Chile. Brasil ha crecido, es una gran potencia, pero el Brasil del Atlántico, pero tierra adentro, todo el nordeste es una tremenda pobreza. Argentina, ¿cuál es la parte que está bien? La costa de Buenos Aires y algunas regiones de por ahí. El resto es parecido a lo nuestro. Uruguay es un país más europeo, es otro de las perlas, digamos, de América, porque tiene una buena democracia, poca población, entiende bien lo que hacen y ya está. El Paraguay más o menos comparte con el Uruguay su bienestar. Y ha tenido una guerra con nosotros, siendo un país chiquitito nos ha ganado una guerra. El resto estamos desequilibrados. ¿Cómo resolver el problema? A ver, yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo resolvemos eso? Los europeos han resuelto, se agarraron en tantísimas guerras, pero han llegado a una integración total, pese a que hablan diferentes idiomas. Aquí todos hablamos español, todos hemos sido colonia, todos somos católicos, pero nadie quiere entenderse con el vecino. A ver, hagan funcionar sus cabezas. Quiero propuestas, porque ustedes mañana van a estar gobernando de alguna forma por todas partes. ¿Qué van a hacer? Licenciado, más antes quería dar mi punto de vista. ¿Puedo participar? Sí, claro, puedes. Muy bien. Desde mi punto de vista, cuando Bolívar, Simón Bolívar, tenía la gran idea de organizar la Gran Colombia. Cuando Bolívar independiza América, ya no se sabe qué hacer porque la población estaba acostumbrada al estar bajo el poder de los españoles. Había mucho desorden y a causa de esto, no se llega a un tal acuerdo para poder ser unidos, toda América. Y usted dice, ¿por qué? ¿Cuál es el problema central? ¿Por qué no puede estar unida América? El problema central, desde mi punto de vista, es el desacuerdo y la traición. Porque cuando Simón Bolívar se va de Caracas para liberar a los demás países, Francisco de Paula Santander se queda a cargo en Caracas como vicepresidente. Y cuando se queda como vicepresidente, causa muchas irregularidades. El lavado de dinero, no respeta las leyes, inventa otras leyes, y eso Simón Bolívar, como no había mucha comunicación, se entera después de unos 2 meses, 3, así, y eso es lo que a él le desmotiva, y así se va enfermando. En Perú, en la independización de Perú, conoce a Manuelita Sáenz, quien se queda al final con ella. Simón Bolívar, como usted ya dijo, muere muy desganado. ¿Por qué? Por ver a su gran Colombia, entre comillas, muriendo. Se van separando. Cuando muere Simón Bolívar, pues está muy desganado y así se va separando, gracias a la traición. Pero antes de esto, Manuelita Sáenz, esto es también un personaje que sería bueno que lo reconozcan. Manuelita Sáenz, mucho más antes, salva al Libertador, a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar la nombra la Libertadora del Libertador. Eso quería complementar, licenciado. No, interesante lo que has dicho. ¿Vale? ¿Cuál es tu nombre completo?
Castaños, Maigua, Tony Wilder. Castaños Maigua. 3 puntitos. Ya, ahí hay Sí, una... licenciado. Y el pueblo lo tildaba a Simón Bolívar de tirano. Eso también quería decir. Eso es lo que ha quedado. Un individuo que fracasa en su proyecto militar, que fracasa en su proyecto de hacer naciones, que es un tirano total, porque era un masacrador, Bolívar. No perdonaba a nadie, fusilaba porque le daba la gana nomás. Y nada de libertades con nadie. No sé si eso tendrá que hacerse en cualquier guerra, ¿no? Es decir, pero el final del proyecto es lo que vale. Al final terminó como eso, como un carnicero en todas partes. Y cuando Santander lo saca de Venezuela, lo echa, lo manda a una isla a vivir. Y nadie se preocupa por él. Se enferma de una diarrea, y por entonces no hay antibióticos, y se muere. Entonces tienes una historia llena de desgracias. Mejor hubiera sido ahorrarse tanta muerte y no hacer la tal guerra de independencia que hasta ahora nos ha dejado países pequeños, empobrecidos y sin mucho futuro por delante. ¿Cuál es el futuro? Les preguntaba a ustedes. No queda otra cosa que hacer una integración, pero dentro de cánones pues racionales, ¿no? Al estilo de Chávez, ¿no? Al carajo con el ALCA. ¿Y qué has conseguido? El mejor ubicado en procesos de integración, no con los países de América Latina, es Chile. Tiene más de 200 tratados de integración con todo el mundo, ninguno con nosotros. Es decir, ¿qué nos sucede? ¿No pensamos en serio en nuestros países? Y seguimos cargando la idea de que algún día nos vamos a recuperar en el mar. Jamás va a suceder eso, jóvenes. Muchas cosas hay para pensar a fondo. ¿Quién ha sido el expositor de este tema? Licenciado ¿Tu nombre y apellido? Enrique Conde Luis Santiago. ¿Por qué no estás en la lista, Enrique Conde? ¿Te has inscrito tarde? Creo que me he inscrito, si no me equivoco, en retiro y adición. Aunque no, desde inicio de año estoy inscrito en su materia, licenciado. Pero tu apellido primero es Conde. No, Enríquez. Enríquez. Ah, Enríquez Conde, sí estás. Ya tienes 30 puntos, joven. Ya, gracias, licenciado. Bueno, nos vemos la próxima clase, ya estaré en La Paz. Hoy hemos hecho clase desde Santa Cruz, estoy en un hotel clavado acá porque sigue lloviendo por 13 horas y no hay ni avión que salga ni camino libre para salir de aquí. Si sigue lloviendo, pues, declararán de emergencia en Santa Cruz y se cortará toda comunicación. Ya, nos vemos. Está entrando otra materia de otro curso a mi computadora. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Bien.